Ataraxia Academy. Con Isabel Correa, Pedro Molina, Belén Ceballos y Quique Fuentes. Ataraxia Academy, tu podcast para la gestión del talento. Los últimos martes de cada mes, tu cita con el talento. Hoy, comunicación eficiente y gestión del conflicto. Síguenos en las principales plataformas de podcasting. Imagina esto, llegas a tu oficina y sientes que el aire hoy es más pesado. Hay algo raro en el ambiente y lo sabes. Una de las mayores enfermedades que puede tener un grupo de trabajo es la mala gestión del conflicto. Daña la confianza, la cohesión y la capacidad de comunicación e innovación de sus equipos. El conflicto no es malo, tan solo es ver una misma realidad de diferentes formas. Si se sabe gestionar adecuadamente, convertirás el caos en crecimiento, el enfrentamiento en entendimiento y la fricción en fuerza. Hoy hablaremos de cómo afrontar de forma eficiente el conflicto, cómo lo afrontan los diferentes perfiles conductuales y qué patrón debes seguir si quieres transformar el conflicto en innovación. Acompáñanos. Y hoy, como se los anunciamos desde el inicio, pues vamos a hablar mucho sobre la gestión del conflicto, algo de lo que se habla mucho en las organizaciones y que hoy, a través de un lenguaje común, pues queremos sentar unas bases, cuáles son nuestras posturas frente al conflicto, qué hacer, qué no hacer. Vamos a descubrir si todas las personas reaccionamos de la misma manera al conflicto, qué hace que reaccionemos de una forma u otra, ¿vale? Y para eso pues vamos a estar teniendo una conversación, Quique y yo. Los micrófonos les pedimos que los mantengan apagados, pero si tienen preguntas pueden encenderlos al igual que las cámaras. Eso nos hace sentir mucho más cerca y que sea una conversación en la que todos podamos participar y enriquecer todo este discurso, ¿vale? Y pues como todo el principio, yo creo que es muy importante, Quique, que si vamos a hablar de conflicto, empecemos hablando de ¿qué es el conflicto? ¿Qué es el conflicto? Eso que tanto le tenemos miedo en las organizaciones, ¿verdad? Y siempre es el conflicto es bueno, el conflicto es malo. Bueno, primero definamos qué es el conflicto y a partir de ahí pues analizamos si es bueno o es malo. El conflicto no es nada más que diferentes perspectivas de ver una misma realidad. Las personas tenemos una serie de intereses, unos valores que honramos, unos valores que defendemos, unas posturas, una forma de entender algo que nos está pasando conjunto, y en la medida de que hay distancia entre esas posturas, pues va a haber conflicto. ¿El conflicto es bueno o es malo? Pues el conflicto es malo cuando no se sabe gestionar adecuadamente. El conflicto es bueno cuando sí se sabe adecuadamente y a través del conflicto podemos generar conversaciones que nos puedan enriquecer. Piénsalo bien, Isa. Si tú piensas de una manera y yo pienso de otra y somos capaces de comunicarnos desde esas dos perspectivas, tu perspectiva me enriquece a mí y la mía te enriquece a ti. El hecho de que tengamos un conflicto nos beneficia a los dos si tenemos la apertura suficiente y necesaria como para poderlo abordar desde la empatía, desde el amor, desde entender que mi forma de ver el mundo no es el mundo. Hay una frase que me encanta y que me tatuaría si no me diera miedo a las agujas, que es: el mapa no es el territorio. Esta frase para mí es clave para la gestión del conflicto. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si la realidad sería el territorio, el mapa sería cómo yo interpreto la realidad. Yo tengo un mapa, tú interpretas la realidad de otra manera, tienes otro mapa. Ambos mapas no son la realidad, ambos mapas están distorsionados, hay cosas que están omitidas, hay cosas en ese mapa que están generalizadas. Por lo tanto, si yo tengo la humildad suficiente de tomar conciencia de que mi forma de entender la realidad no es la realidad, y tengo la empatía también de que tu forma de ver la realidad tampoco es la realidad, y que ambas realidades, o sea, ambas perspectivas, ambos mapas, podemos ayudarnos para enriquecer de mejor manera esa realidad, pues el conflicto es positivo. El conflicto genera tensión, pero en la tensión se crean cosas.
Cuando estamos asistiendo a equipos, da igual que sea una formación o que se haga realmente de un acompañamiento, ¿no? Y si yo veo que ese equipo no hay demasiado conflicto, yo siempre digo, un equipo que no opina es un equipo que no piensa. Donde no hay conflicto es un equipo que todos piensan igual. O piensan igual que el líder, o piensan... Y desde ahí no podemos crear. Desde el caos y desde el conflicto es donde se crean las cosas. El mundo apareció desde el caos. El Big Bang fue la máxima expresión de caos. Muy bien, Quique. Aquí vendría nuestra siguiente inquietud y es, ¿todas las personas afrontan de la misma manera el conflicto? No, porque no todas las personas ven la realidad de la misma manera. Si todos viéramos la realidad de la misma manera, lo afrontaríamos de la misma manera, pero no habría conflicto, porque todos vemos la realidad de la misma manera. No, y aquí esto es muy interesante. Acordaros que en el anterior webinar estuvimos viendo los procesos de selección y dimos una pequeña introducción a la metodología DISC, donde vimos diferentes perfiles, ¿vale? Aquellas personas que no vinieron a ese webinar, que sigan teniendo interés, pueden poner en el chat que quieren acceder al vínculo y le podemos pasar el enlace, ¿vale? Del anterior webinar. O que se lo pueden solicitar también a Belén por correo electrónico y Belén os hace pasar la grabación, que ya la tenemos subida, la grabación del anterior webinar, donde dábamos diferentes perfiles conductuales. Esos diferentes perfiles conductuales no solo miden nuestras tendencias de comportamiento, también miden nuestros patrones de comunicación. Y las personas tendemos a comunicar en diferentes patrones. Además, las personas nos gusta relacionarnos, o a nuestro cerebro, por un ahorro de energía, le gusta más comunicarse con patrones parecidos al nuestro, por un tema de codificación y decodificación. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. Me imagino que todos y todas tendréis vuestra pandilla de amigos, salís a echar unas cañitas y de repente queréis a todos un montón, pero siempre acabamos hablando como así con las mismas personas. Y se empieza a hacer, dentro de la pandilla se empieza a hacer pequeños guetos. También ocurre esto en las organizaciones. Evidentemente esos pequeños guetos tienen que ver por un tema de intereses, pero hay otro tema que es el patrón de comunicación. Voy a aclararlo todavía mucho más. Yo, por ejemplo, tengo un patrón de comunicación influyente. El mío es activo, tremendamente activo, muy enérgico, hablo con mucha velocidad. Cuando yo tengo que comunicarme con una persona con un patrón pausado, me supone un esfuerzo. Voy a sincerizar, me sincero aquí, hoy, a lo mejor me he sincericido, me sincero, me supone mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque mi patrón de comunicación tiende a ese ritmo activo. Ese sobreesfuerzo hace que mi cerebro, si yo no tomo conciencia de ello, tiende a relacionarse mejor con patrones de comunicación activos. Esto ya en sí mismo ya puede generar un conflicto. Para mí, el tener que esforzar mucho la escucha activa con un patrón demasiado pausado puede generarme ciertas resistencias y que de una manera consciente o inconsciente tienda a evitar ciertas conversaciones con ciertas personas, consciente o inconsciente, ¿vale? Y viceversa. Hay personas que a lo mejor evitan a otras personas por ser demasiado activos. Ay, no quiero hablar con él que me pone la cabeza como un bombo. ¿Nos suena esto? Ahí pueden aparecer pequeños conflictos. Por lo tanto, no todos lo afrontan de diferente manera. Los diferentes patrones de comunicación, y ya adelanto que hay cuatro patrones de comunicación. Está el patrón dominante, el patrón influyente, el patrón sereno sumiso, patrón objetivo racional. Vale. ¿Y qué tal si nos profundizas cómo cada uno de estos patrones pues afronta el conflicto? ¿Qué es lo que interpreta sobre el conflicto y cómo tienden a comportarse frente al conflicto? Bueno, quizás a lo mejor sería interesante que yo os comentara cuál es la intención de cada patrón, ¿no? Todas las personas tenemos los 4 patrones de comunicación. En algún momento todas las personas nos ponemos en modo dominante, ¿no? Pues cuando estamos regañando a nuestros niños nos ponemos en modo dominante y nos sale el dedo a pasear. Todas las personas en algún momento también nos podemos poner en el patrón influyente, que es donde a través de la historia yo tengo la intención de influir en el comportamiento de otras personas. Te intento convencer. Cada vez que te intento convencer sobre que lo mío es más bonito que lo tuyo, estoy desde intentar convencer, no intentar imponer. Si intento imponer, es el patrón dominante. Esto se hace así porque, lo digo yo, patrón dominante. Si yo de alguna manera, a través de mi capacidad de persuasión, de mi influencia, de mi story,
mi storytelling, soy capaz de influenciar en tus decisiones, influenciar en tus comportamientos, de utilizar el patrón influyente, ¿vale? Todos alguna vez hemos sido influyentes. Todos alguna vez también utilizamos el patrón sereno o sumiso. Es cuando, por ejemplo, pido perdón. Cuando yo estoy pidiendo perdón a una persona, estoy en un patrón de sumisión, estoy en un patrón sereno, busco armonía a través de esa comunicación. No busco la influencia, no busco la dominancia, sino que busco la armonía. Busco dejar la relación en equilibrio. Eso es lo que llamamos el patrón, que bueno, se le puede llamar sumiso, sereno. A mí me gusta más sereno por no tener esa connotación negativa que puede tener la palabra sumiso, ¿vale? Pero evidentemente cuando yo pido perdón esto es un acto de sumisión. Sí, pero se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar, por lo tanto, dejamos la palabra sumisión y ponemos la palabra serenidad, sereno, patrón sereno. ¿Bien? Y luego tenemos el patrón racional objetivo, que es para describir la realidad lo más cercano a la realidad. Es el patrón, es el mapa, el patrón objetivo racional es el mapa más cercano a la realidad, sin ser tampoco la realidad, porque no siempre la realidad la podemos expresar con hechos y con datos. Entonces, cuando yo estoy describiendo la realidad con datos, sin emitir juicios, estoy utilizando este patrón. Bien, cada patrón tiene una intención. Evidentemente, el patrón dominante, la intención ¿qué es? Pues tener control sobre la conversación, dominar la conversación, imponer su criterio, imponer su mapa, defender sus posturas. Esa sería la intención del patrón dominante. La intención del patrón influyente, ¿cuál es? Bueno, buscar reconocimiento, influir en el comportamiento de los demás, tener cuota de poder a través de esa influencia, generar red de contactos, generar un clima adecuado a las emociones que ese patrón quisiera generar, influir en el entorno, en el contexto donde está. El patrón sereno, la función principal de ese patrón es buscar la armonía, dejar que las relaciones estén lo más equilibradas posibles. Y el patrón racional, la función principal es la información y la marca de límites a través de los datos y los hechos. Acotar la realidad a través de los datos y los hechos. Claro, cada patrón lo van a afrontar de una manera muy diferente. Porque el patrón dominante va a estar más asociado a la ira. Entonces, es posible que el patrón dominante ante el conflicto lo afronte de una manera directa, dominante, impositiva, con impaciencia. Incluso, si conforme se va intensificando esa ira, con agresividad. ¿Vale? Con agresividad, imponiendo con mucha energía. Y esa agresividad surge más de la frustración de no poder tener el control. Bueno, una persona que tienda a... Bueno, y esto ya está muy bien desde la pregunta, me ha venido la aclaración. Todas las personas, aunque tenemos los 4 patrones, las personas tendemos a utilizar más un patrón que otro. Yo tiendo más a utilizar el patrón influyente que los otros 3 patrones, aunque eso no significa que no me pueda poner en los 3 patrones. Pues todas las personas que estáis ahí, seguro que también tenéis un patrón que es el vuestro dominante. Bien, una persona, ahora volvemos un poco al DIS, por refrescar un poco lo que dimos en el anterior taller. Si utilizas mucho su patrón dominante de comunicación, es el dominante, posiblemente tu variable roja va a estar muy alta. Claro, la variable roja lo que va a buscar siempre es un punto de ambición, un punto de determinación, pero también el control. El control a través del poder. Claro, es que está muy bien tirada la pregunta. Porque la frustración, ¿qué es? La frustración no deja de ser una mezcla entre ira y tristeza. La frustración aparece la tristeza cuando ya tomo conciencia de que lo que quiero imponer no lo puedo imponer. Y la ira aparece cuando lo que quiero imponer siento que tengo la energía para hacerlo. Y entonces ejerzo mucha presión para imponer lo que yo quiero imponer. Imponer mi mapa, imponer mi forma de entender la realidad, imponer mis intereses. Entonces, evidentemente, a más frustración, o se conecta con la tristeza o se conecta con la ira. Si se conecta con la ira, va a haber mucho más presión. Y evidentemente, claro que sí. Hay veces que hay ciertas personas que les frustra el no poder influir en el comportamiento de las personas y su único mecanismo
es a través del patrón dominante. Bueno, a lo mejor por un tema de aprendizaje. A lo mejor han sido niños y niñas donde sus padres utilizaban este tipo de patrón y ellos observaron que activando este patrón tenían resultados. Su padre o su madre. O niños y niñas que activando ese patrón, por ejemplo en la adolescencia con sus padres, tenían resultados. Cuando se ponían excesivamente dominantes, sus padres de alguna manera cedían y él conseguía lo que quería conseguir. Al final el cerebro va cogiendo los atajos por aprendizaje que siente que le van a llevar al camino que le tenga que llevar. Nuestro cerebro se va adaptando por un proceso de aprendizaje al entorno. Ok. Eso también nos va a permitir identificar en el ejercicio de liderazgo, aunque esta no es la sesión que veremos más adelante en el siguiente webinar, que vamos a hablar mucho de liderazgo. Eso también nos va a ayudar a identificar pues cuál es ese patrón de cómo se afronta el conflicto en un entorno, porque de una u otra manera el líder tiene una cuota de poder. Totalmente. El patrón influyente, ¿cómo lo va a afrontar el conflicto? Pues el patrón influyente va precisamente a eso, a intentar influir en las decisiones de los demás a través de la verborrea, a través de la comunicación, a través del story, de la historia, ¿no? Intentando describir la realidad de diferentes formas. ¿Qué es lo que le va a faltar muchas veces a este patrón? Objetividad y racionalidad. ¿No os habéis dado cuenta? Seguro que hay veces que estoy afrontando el conflicto con una persona y parece que esa persona, conforme me cuenta las cosas, me vende humo. Pues es a lo mejor el área de desarrollo de este patrón, el patrón influyente. También es cierto que muchas personas que tienen como patrón preferente el influyente, su barra amarilla en el DISC posiblemente esté más alta, y como esa barra amarilla busca reconocimiento, porque el patrón influyente, una de las intenciones es el reconocimiento, muchas veces por malinterpretar la cuestión del conflicto, va a tender a evitarlo porque cree que su reconocimiento, su marca personal puede quedar dañada. Entonces, es que a lo mejor si afronto este conflicto con esta persona, va a pensar que soy mala persona. Claro, van a ser si digo esto si digo esto en el equipo, pues a lo mejor me miran mal. Y yo quiero caer súper bien. Yo soy el panterita de aquí del equipo y quiero caer bien y quiero seguir siendo el panterita. Entonces, muchas veces tiendo a callarlo. Pero claro, acordaros, este es un patrón activo que va a ir con mucha apertura a relacionarse con los demás. Ahora jugamos, si queréis, Isa, vamos a refrescar lo de activo, pausado, racional y irracional en los patrones de comunicación, porque esto es muy interesante. Claro, si el conflicto no acaba de disolverse porque yo no lo he afrontado, no lo he expuesto, no lo he puesto sobre la mesa, por un tema de no dañar mi marca personal, el conflicto sigue estando ahí. Hay veces que este tipo de personas afrontan el conflicto no de una manera directa, sino de una manera indirecta, contando a otros el conflicto para que los otros le ayuden a resolver el conflicto. Oye, ¿has visto lo que me ha hecho este? ¿A ti te pareció justo? ¿A que no? Ven, vamos a tomar un café y te lo cuento. Y empiezo a tener como pequeños aliados que me van a ayudar a resolver el conflicto. Pero en realidad lo que está haciendo esto, ¿qué es? Aumentar más el conflicto. Porque no lo estás trasladando a la persona a la cual tienes que afrontar ese conflicto. Se están generando guetos y hay una cosa que para mí es crítica y que puede generar mucho conflicto, aparte del conflicto ya propio que se estaba generando en el equipo, que es que estamos condicionando la forma de ver las relaciones a los demás. Claro, si un día tú y yo, pues tenemos un conflicto y voy a Belén y se lo cuento, se lo estoy contando desde mi mapa, desde mi perspectiva. De alguna manera estoy influyendo de cómo Belén está viendo ese conflicto con respecto a ti. Belén ya no te va a mirar a lo mejor de la misma manera. Para mí no es ético. No solamente eso, Quique, es que si además esas conversaciones de pasillo trascienden y la persona con la que tengo el conflicto se entera, pues también se va a enfadar muchísimo porque eso no es nada asertivo, pues porque si tienes algo que decir, no vienes y me lo dices a mí. Total. Pero fíjate, hasta eso
para mí es el peor de los males. Bueno, sí es cierto que va a haber más ira todavía, entonces eso va a provocar un muro más grande para poderlo afrontar, pero a mí el mal mayor de esas conversaciones de pasillo es cómo yo influyo en la forma en que Belén a partir de ahora te va a mirar. Y eso me parece poco ético. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes cuando hacemos ese tipo de comportamientos. Quizás este taller nos puede ayudar a elevar un poquito el nivel de conciencia y decir, oye, ¿cuándo yo estoy haciendo eso? ¿Es justo? ¿Es ético? Porque muchas veces no nos damos cuenta que realmente estamos condicionando la perspectiva de la persona al cual le estamos contando esa realidad, que de nuevo no es una realidad, es mi forma de entender la realidad, que no es la realidad. Ante un conflicto, Isa, está la postura de uno, la postura de otro y la verdad. Oye, pues ya nos hablaste del patrón dominante y del patrón influyente. Háblanos del patrón sereno. Bien, el patrón sereno, ¿qué buscaba? Armonía y serenidad. Es un patrón que lo que busca es dejar en equilibrio las relaciones. Claro, desde esa necesidad de buscar equilibrio en las relaciones, ¿a qué creéis que va a tender este patrón? Pues a evitar el conflicto. Es cierto que este tipo de patrones, cuando el conflicto es con otras personas, este tipo de patrones van a intentar disiparlo, diluirlo, buscando la armonía y hablando posiblemente de las bondades de cada una de las partes. Una actitud de cohesión hacia el equipo. Cuando el conflicto es hacia ellos, hacia ellas, van a evitarlo, no por un tema, acordaros, no por un tema de reconocimiento y dañar mi marca personal, sino por un tema de no echar más leña al fuego, no avivar la llama, no generar más conflicto. ¿Cuál es la debilidad de este patrón? Que busca armonía, y hay una intención muy chula en buscar armonía, que de buscar armonía fuera, no la encuentran dentro. Es decir, entran en conflicto consigo mismos. Y eso provoca que de manera no consciente las relaciones también se dañan. Entonces, lo que no quieres hacer, al final sí que lo haces. Porque desde un punto de vista sistémico, nuestra relación ya no está en equilibrio. Porque el hecho de yo callarme, tú estás entrando en deuda conmigo. Me debes cosas porque yo me he callado cosas por ti. Pero no acabo de pedírtelas. No acabo de poner los límites de nuestra relación. Y al final, este tipo de personas lo que hacen es alejarse de ese tipo de relaciones. Bueno, al fin y al cabo, el conflicto no se ha arreglado, ha entrado en conflicto consigo mismo. Es más, el conflicto se va a agravar. Hay veces que este patrón pasas del patrón sereno al patrón dominante. ¿Por qué? Porque llega un momento que tú no puedes aguantar tanto que te has tragado y de alguna manera explotas. Pero es como guardar la basura debajo del tapete por mucho tiempo. Como guardar la basura debajo del tapete, o mucho mejor aún, como imagínate que tienes un balón de estos de playa inflables y cada vez que tú tienes un conflicto conmigo, en vez de abordarlo, lo que voy es metiéndolo en ese balón de playa. Imagínate que el contexto organizacional es el mar. Para que no se vea eso que yo estoy guardando, ese balón lo estoy escondiendo debajo del agua. Pero ese balón, ¿qué quiere hacer? Quiere salir. Y yo lo meto para que no se vea. Yo escondo el conflicto, lo meto para que no se vea. Pero ese balón tiene la intención de salir. Pues, ¿cuánta energía no tienes que poner en esconder ese balón? Y ahora, ¿qué pasa en momentos de debilidad? Ese balón sale con mucha más fuerza. No sé si la metáfora ha servido. Y alguien se ha sentido representada. Ese balón sale con más fuerza. Y claro, como me he ido directamente al patrón dominante de una manera muy agresiva, pues todo lo malo que tenía el patrón dominante es lo que acabo de provocar. Ha sido demasiado directo, demasiado agresivo, demasiado sincericida. De nuevo el conflicto no se disuelve. Claro. Quique, y también dentro de este patrón, aparte de evitar el conflicto, tratar de mediar, sacando todas las cualidades de las personas, puede también aparecer la tendencia a ignorar el conflicto. Es decir, no pasa nada. No pasa nada. Totalmente. Y sí que pasa.
Claro, lo primero lo que pasa es que, no lo sé, primero, tu realidad no la muestras. Por lo tanto, el equipo se está quedando sin tu realidad. ¿No? Me encanta pensar que los equipos o la inteligencia de un equipo es la suma de todas las inteligencias de todas las personas que componen ese equipo. Me encanta pensar eso, ¿no? En el momento que alguien no pone sobre el tapete, sobre la mesa, algo que pueda generar un conflicto, ¿no? Pero que en realidad es una forma diferente de ver la realidad, estamos no teniendo esa realidad. Por lo tanto, el territorio sigue sesgado. Ese mapa no se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y de nuevo, si no ponemos sobre la mesa eso, pues a lo mejor el equipo pierde esa capacidad de innovación. La innovación tiene que ver con ver otras realidades diferentes que lleve al equipo a otra dimensión, a otra pantalla. ¿Por qué quedarnos sin esa realidad? Totalmente. Muy bien. Ahora nos da el último patrón. El último patrón es el patrón racional y para mí es el patrón el más adecuado para afrontar conflictos, porque es el patrón que tiende a describir la realidad en forma de hechos y evitando los juicios, ¿no? Bueno, pero como todos los patrones, pues también puede tener su debilidad. Y su debilidad puede ser de que de tanto rigor con que expresa su realidad, los pequeños huecos que pueda haber que no están descritos, se aferra tanto a su realidad que se vuelve como un cabezón. Es poco flexible para ver las realidades de otros. Yo estoy en posesión de la verdad, diría este patrón. Pero básicamente, en cualquier caso, si tuviera que elegir un patrón para afrontar un conflicto, elegiría el patrón racional. Porque al no juzgar, no eleva el clima propio del conflicto. Muchas veces los conflictos se agravan por los juicios que vamos haciendo con respecto a cómo estamos viendo esa realidad, sobre todo cuando el juicio ataca la realidad del otro. Claro, como son juicios, no son defendibles. Pues son juicios. Bueno, puede ser defendible, sí, pero si es un juicio, no es la realidad. Por lo tanto, joder, tu realidad, pues es tan realidad como la mía. Entonces es más difícil llegar a acuerdos. Sin embargo, el dato es el dato. Ahora, podemos discutir mira, hemos quedado tú y yo a una reunión. Podemos discutir si yo no soy puntual o impuntual. Podemos discutir eso. Pero si hemos quedado a las 9 y yo llego a las 9:15, eso no cabe discusión. Ahora, si me dices, eres un impuntual, yo puedo tener 100 razones para decirte el por qué llegar a las 9:15. Y todas, a lo mejor, muy buenas razones. Desde, oye, se me ha puesto malito el perro y lo he tenido que llevar al veterinario. Son buenas razones. Ahora, pues, aún así eres un impuntual. Podemos estar discutiendo toda una tarde. Pero son las 9:15, ¿hemos quedado a las 9? Ahí no cabe discusión. Claro, hay una expresión que el dato mata el relato. Dato mata relato. Dato mata relato. Me gusta esa frase. Dato mata relato. Claro, en la medida que utilicemos más el dato que el relato, las capacidades de disolver los conflictos van a ser mucho mayor. Ya. Oye, Quique, ahorita cuando nos estabas hablando del patrón dominante, hiciste una aclaración sobre una emoción que es la ira, ¿vale? Sí. Entonces me gustaría que conversáramos un poquito de cómo intervienen las emociones en los conflictos. Claro. Aquí está la madre del cordero del por qué nos afrontan bien los conflictos, por un tema de emoción. Somos seres emocionales, ¿no? Todavía no lo podemos evitar. Las máquinas, ahora que ya ha llegado a nuestras vidas la inteligencia artificial, las máquinas van a abordar los conflictos de una forma muy diferente. Yo de formación de base soy ingeniero y un día en una mesa, en un debate sobre inteligencia artificial, pues se hablaba de la ética de la inteligencia artificial. Y pusieron un ejemplo muy concreto que, oye, me resonó y me tocó. Es cuando los coches sean autotripulados. Entonces ese coche, desde una manera objetiva y racional, va a tener que tomar decisiones objetivas y racionales, ¿no? ¿Y qué tipo de coche vamos a elegir? Porque imaginaos que elegimos un coche cuyo código esté programado para salvar el máximo de vidas posibles. De una manera racional y objetiva. Entonces, imagínate que voy conduciendo yo y mi hija por un puente y por las circunstancias que sean, imagínate que hay un autobús en la carretera y se han bajado 5 niños y hay que tomar una decisión. O tiro el coche por el puente o arrollo a los 5 niños. El propio coche mío me mata, a mí y a mi hija.
por ver la realidad de una manera muy objetiva, ¿no? Entonces, claro, ahí no hay emoción. Ahí hemos programado el coche para salvar el máximo de vidas posibles. No hay emoción. Claro, si lo tuviera que hacer yo, a lo mejor mataba a los 5 niños por salvar a mi hija. Ahí está la emoción, el amor propio que le tengo a mi hija o la indiferencia propia que puedo tener a 5 niños, que no lo sé. Ojalá Dios no me ponga en esta situación, por favor. Pues la madre del cordero de los conflictos tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con las emociones. Las mismas emociones nos hacen perder capacidades cognitivas, capacidades de raciocinio, ¿no? Entonces, es muy interesante porque la emoción la necesito porque me da información en sí misma. Ahora veremos, por ejemplo, qué información nos da la ira. Pero yo no debo afrontar el conflicto con la emoción. Debo hacer caso a la emoción, pero afronto el conflicto sin la emoción, desde la tranquilidad, desde la racionalidad. De nuevo, desde el patrón racional, de comunicación racional, ¿no? Porque, ya os digo, las emociones nos hacen que nuestras capacidades cognitivas mermen. A más emoción, menos capacidad de pensar tengo. Esto es como vasos comunicantes. ¿Que hay mucha emoción? Menos capacidad de pensar tengo. ¿Que hay poca emoción? Más capacidad de pensar tengo. Bueno, pues mirad cómo, por ejemplo, se describen en las películas o en los libros a los grandes sabios. Parece que es que no les emociona nada. Están siempre en una estabilidad absoluta, ¿verdad? ¿Eso significa que debo tapar mis emociones? Para nada. Si en un momento determinado tu realidad me ha enfadado, yo lo que tengo que hacer es caso a la información que me da mi ira. Pero luego afronto la conversación sin mi ira. Porque si está mi ira mientras estamos teniendo esa conversación, tú estás más pendiente de mi ira que la información que yo te estoy trasladando. Tú estás más pendiente de defenderte de mi ira que argumentar y llegar a acuerdos. Claro, porque al final la emoción determina mucho la forma como yo me expreso. Claro, porque toda emoción, según el estudio de Peter Lant, psicólogo experto en ansiedad, tiene 3 respuestas. Una respuesta cognitiva, una serie de pensamientos, por eso las emociones de alguna manera modifican mi forma de pensar. Tienen una respuesta emocional, una reacción química en nuestro organismo, y esa reacción química tiene una respuesta también fisiológica. Hace que mi organismo se comporte de una manera determinada. Se me acelera el corazón, se dispara la adrenalina, se dispara el cortisol, se me acelera la respiración cardíaca y mi fisiología es de ataque. Claro, cuando tu cerebro observa una fisiología de ataque, este cerebro está diseñado para defenderse. Antes de ni siquiera nosotros poder hablar, ni siquiera poder pensar, ya tenemos fisiologías de ataque. Ya teníamos comunicación no verbal de ataque. Antes de que pudiéramos articular ninguna de las palabras. Claro, este cerebro está diseñado para cuando veo una comunicación no verbal de ataque, ponerme a la defensiva. Entonces, mi ira está provocando en ti también una actitud defensiva que te está emocionando y esa emoción también va a enturbiar tu capacidad de pensar y tu capacidad de llegar a acuerdos conmigo. Entonces, los conflictos se afrontan teniendo en cuenta la emoción, y ahora vamos a ver qué es eso de tener en cuenta la emoción, sin la emoción. Toda emoción, tiene una intención positiva. No hay emociones positivas ni hay emociones negativas. Muchas veces se les tacha de emociones negativas porque son molestas de sentir, son más bien desagradables de sentir. Pues la ira, el asco, el miedo, la tristeza, es desagradable de sentir. Si yo os dijera, oye, ¿qué emociones quisierais tener en la próxima semana? Pues si alguien me escribe ira, odio, rencor, miedo, asco de la vida, no pasa nada. Oye, dejadle también el correo a Belén, mi mujer es psicóloga, le paso vuestros contactos, porque vosotros pues necesitáis algo de ayuda, ¿no? Normalmente cuando decimos, oye, ¿qué emoción quiero sentir? Pues tranquilidad, esperanza, alegría. No, esas son las emociones. ¿Por qué? Porque son agradables de sentir. Pero no porque sean desagradables de sentir, no tienen su intención positiva. Cada vez que yo me enfado, la ira es una reacción inconsciente, en mi inconsciente, que tiene una intención. Y la intención de la ira es, yo siempre me gusta imaginarme como que son mensajes de mi inconsciente que se proyectan en mi cuerpo, ¿no? Y la ira es, toc, toc, hola, ¿qué tal? Tengo un mensaje para ti, soy tu ira. Cuéntame,
algo que es importante para ti está siendo transgredido, defiéndelo. Claro, si hiciéramos una buena regulación, una buena gestión de la emoción, sería, oye, pues ¿qué ha hecho Isa o qué ha dicho Isa? ¿Qué ha hecho transgredir un valor o algo importante mío? Lo primero que tendré que preguntarme es, ¿qué cosa importante está transgrediendo Isa con ese comportamiento o con esa cosa que ha hecho o que ha dicho? Una vez que yo le he puesto, de alguna manera, nombre al límite que ha sido transgredido, yo he cogido esa información, como la intención positiva de la ira la he recogido, la ira ya ha cumplido su misión, tiende a disolverse. Tiende a disolverse si lo afronto. Si no lo afronto, volverá otra vez la ira, ¿no? Y de nuevo, mientras he hecho ese proceso de toma de conciencia de qué es lo que me ha enfadado de ti, ese proceso cognitivo también va a hacer que mi emoción se disuelva. Siempre que cambiamos ante un estímulo, un comportamiento que me lanza hacia el ataque por un comportamiento que me lanza hacia la cognición, la emoción va a bajar. Por eso nuestras abuelitas nos decían, joder, antes de contestar cuenta hasta 10. Claro, contar hasta 10 es un proceso cognitivo, diluye la emoción. Estaba bien tirado, ¿no? Otra de las estrategias es poner distancia entre el estímulo y la respuesta para que cuando vaya a dar la respuesta hacia eso que nos ha generado conflicto, vaya con la emoción más disipada. Lo que decían las abuelitas, antes de contestarle, vete y bebe un vaso de agua. O respira. Respira. Bueno, la respiración es muy interesante. Fíjate, oye, pues respira profundamente antes de contestarla. ¿Por qué? De nuevo, por el sistema de triple respuesta de Peter Lam. Como todo estímulo dispara tres respuestas, una fisiológica, nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, nuestra tensión muscular, otra cognitiva, ¿qué pensamos ante esa situación? Ya le vale a Isa, ya le vale, más mala que nada, yo no sé por qué cuenta esto, es más borde, me odia. Esos son los pensamientos que aparecen con la ira. Y evidentemente la reacción química, que eso es inconsciente, no la podemos tocar, no sea que sea con química. Tomándonos una pastilla, me tomo un Valium y afronto el conflicto, pero no. O sea, Peter Lam viene a nuestras vidas para decirnos, no te tomes tanto Valium, modifica tu forma de pensar, tu forma de ver la realidad o modifica tu fisiología. Claro, cuando respiramos, ¿qué estamos modificando, Isa? La biología. La fisiología. Mira, ha salido una manita ahí. Está bien eso. La fisiología. Estamos modificando la fisiología. Entonces, como estoy cambiando la fisiología de la ira empieza a disolverse. Si yo cuando estoy enfadado respiro así, el hecho de cambiar el patrón de la propia ira hace que la ira se disuelva. Por otro lado, al respirar de una manera más profunda, desactivo el simpático para activar el parasimpático. Me calmo. Buena estrategia también esa de respirar. Entonces ahí, bueno, pues ya tenemos varias estrategias para cuando aparezca la ira, afrontarla, ese conflicto con esa persona, sin la ira, teniendo en cuenta la ira. A mí me encanta tener mis emociones, por eso, porque he sabido aceptarlas primero y luego saber leer sus mensajes. Por lo tanto, joder, me encantan, me encanta. ¿Hace 20 años me encantaban? No, porque solo me daban problemas. Porque no leía sus mensajes, no las sabía canalizar bien. Yo era una persona tremendamente visceral y con mucha ira. Entonces, bueno, pues en aquella época me daba más problemas que soluciones. Ahora he sabido leer sus mensajes, he sabido abrazarlas, he sabido amarlas, he sabido quererlas, he sabido aceptarlas. Y a partir de ahí, bueno, pues recojo la información que la ira me da y a partir de ahí puedo preparar el discurso. Muy bien. ¿Qué otra emoción aparece cuando afrontamos el conflicto? Bueno, también puede aparecer el miedo. La ira es cuando, acordaros, toc, toc, hola, soy la ira. Mira, se me está ocurriendo, yo no sé si lo tenemos programado, pero al final se nos ha ido un derrotero de hablar mucho de emociones. Me estoy emocionando de hablar de emociones y podemos hacerlo un taller de inteligencia emocional donde podemos ver las intenciones claras de cada emoción y cómo podemos, ¿no?, trabajarlas y abrazarlas. Bueno, el miedo aparece y toc, toc, de nuevo, el miedo también tiene una misión, tiene una intención positiva y tiene una información que darnos. Toc, toc, hola, soy tu miedo, tengo un mensaje para ti. Oye, cuéntame, algo que es valioso para ti está en peligro de ser perdido. Claro, cuando ante el conflicto aparece el miedo, pues, ¿qué puede ser perdido? Acordaros del patrón influyente, mi reputación, ¿no? O en el patrón sereno, ay,
mi amistad, mi estabilidad en el equipo, la armonía. Aparece el miedo. El miedo, igual que la ira, su palanca de acción es el ataque, el miedo, su palanca de acción, que es o el bloqueo o la huida. Tanto si ataco de una manera agresiva, no voy a disolver el conflicto, lo voy a agrandar, como si huyo, tampoco lo voy a resolver. También puede aparecer el asco, ¿no? Esa persona me da asco. Bueno, sí, yo creo que todo el mundo de los que estamos aquí, alguien nos da asco, ¿no? Al final el asco, de nuevo, toc, toc, hola, soy el asco, tengo un mensaje para ti. Algo que es importante para ti, algo que es importante, bueno, el asco es más bien algo que te hace daño, está aconteciendo ahora. Hay veces que ciertos comportamientos de ciertas personas nos dan asco porque dañan algún valor importante nuestro. La dignidad o la justicia. Entonces aparece el asco. En cualquier caso, cuando tengo asco a algo o a alguien, ¿cuál es la palanca de acción? El alejamiento. No la huida, pero sí el alejamiento. No huyo, pero tampoco te busco, porque me das asco. El conflicto tampoco se resuelve. En realidad, esto es una forma también muy bonita de afrontar el asco y afrontar las relaciones entre los equipos. En realidad no nos da asco una persona, nos da asco un comportamiento que tiene esa persona con respecto a algo que nos resuena a nosotros. Porque no todo el comportamiento da asco a todas las personas, ¿no? Un comportamiento puede dar asco a dos personas del equipo y a otras 3 le da alegría, ¿sabes? Es que la emoción tiene que ver más con el observador que con el estímulo en sí mismo. Bueno, pues también hacer ese proceso cognitivo me va a ayudar a que ese asco se disuelva y que pueda afrontar esa conversación de una manera adulta con esa persona. ¿Sí? Muy bien. Entonces, frente al conflicto, hemos visto estas 3 emociones. ¿Qué hacer o qué consejos podríamos dejar aquí sobre la mesa para cada uno de los patrones? O sea, ya hemos dado información suficiente, la sesión anterior y la de hoy, que nos permiten observarnos a nosotros mismos y poder intuir cuál es el patrón que tenemos tanto de comunicación como de afrontar el conflicto. Entonces, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a una persona que tiene ese patrón dominante, que, por cierto, te lo recuerdo, es un ritmo muy, muy, muy activo y su prioridad siempre está en las tareas o en los objetivos? Bien, claro. Básicamente, en un patrón dominante, su gran área de desarrollo es, por un lado, la escucha activa, esa disposición a defender su postura va a hacer que no escuche otras posturas. Y lo que creo que la mayor recomendación que podemos hacer es ve con la suficiente humildad para pensar que tu mapa es solo un mapa, no es el territorio. Que nuestros mapas además están sesgados. Nosotros cuando hacemos los talleres de gestión del conflicto ponemos un vídeo donde se ven unas cosas, pero se dejan de ver otras, porque el cerebro se enfoca en unas cosas y no se enfoca en otras, ¿no? Entonces, luego pedimos que vean la realidad la gente y luego le volvemos a mostrar el vídeo pidiéndoles que observen otras cosas. Hostia, aparece otra realidad totalmente diferente. Y ahí es cuando te das cuenta de que, es que mi cerebro me engaña. El mundo no lo veo como es, lo veo como soy yo, cómo lo filtro yo. O a qué decido en un momento determinado poner atención. Aquí llevamos ya 48 minutos hablando. Si yo ahora os pidiera que hicierais un resumen de lo que hemos hablado, todos los resúmenes van a ser diferentes. Hostia, pero si hemos visto todo en la misma realidad, los resúmenes deberían coincidir, ¿no? Si la realidad es la misma de todos, los resúmenes deberían coincidir. Hombre, no te digo palabra por palabra, pero un 90% de los resúmenes deberían coincidir. Y no coincide ni uno. Si hiciéramos ahora el ejercicio, no coincide ni uno. ¿Por qué? Porque el mundo no lo vemos como es, el mundo lo vemos como somos. Por lo tanto, primero, humildad. Humildad. Ir siempre con esa humildad de decir, vale, mi mapa no está mal, es un mapa muy único, mi mapa no es el mundo. Voy a escuchar otros mapas que me enriquezcan. Segundo, todo lo que tiene que ver con la regulación emocional, la regulación de la ira. ¿Vale? Bueno, la humildad te lleva a la empatía y a la escucha. Cuando yo trabajo la humildad,
automáticamente se activa la empatía. Porque la empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de entender otros mapas y emociones, de cómo otras personas se emocionan ante un determinado estímulo, ¿no? Y la escucha activa, pues se predispone. Pues yo, para ser empático y entender otros mapas, pues tendré que escucharlos previamente, ¿no? Entonces, todo nace desde la humildad. Me encanta la humildad, porque todo nace desde la humildad. Y luego, todo el tema es la regulación emocional de la ira. Aprender a respirar adecuadamente, tomar conciencia cuando la ira se propaga. La ira no aparece muchas veces así como de golpe. Lo vas notando. Yo voy notando mi ira. Al principio, a lo mejor cuando tu ira está muy en situaciones de estrés o que tienes un patrón muy dominante, cuesta ver el comienzo de tu ira, ¿eh? Porque pasas de 0 a 100, nada, en un segundo, es lo que llamamos mechas cortas. Pero luego, cuando empiezas a tomar conciencia de dónde empieza tu ira, te das cuenta que a lo mejor empieza que cierras los puños, o que te muerdes el labio, o que enclavijas un poco esto. Entonces yo, cuando yo cierro el puño, estoy con una conversación con alguien y cierro el puño, digo, Quique, tranqui. Y yo mismo ese tranqui me está tranquilizando. Pero claro, lo digo cuando la ira todavía no se ha expresado en todo su esplendor. Porque como deje que la ira se exprese, ahí ya no tengo capacidad de ella. Eso se llama secuestro emocional. Pero si yo soy capaz de decirle a mi ira, cuando se está empezando a expresar tranqui, que ahí sí que tengo control cognitivo sobre ella, puedo disolverla y además puedo cambiar mi fisiología. Si yo he cerrado el puño, puedo volverlo a abrir. Si veo que mi respiración se ha agitado, puedo volver a respirar profundamente para que la ira no se exprese. Y eso lo puedo hacer cuando empieza la ira. Cuando ya la ira está en el grado 5, 6, 7, ya va a ser más difícil. A eso se le llama secuestro emocional. Si llega al 8 o 9, pues ya se acabó ya. Ahí es cuando decimos barbaridades, luego nos sentimos culpables, pues yo no soy así, pues claro, no eres así porque has sido secuestrado por tu emoción. ¿Vale? Pues básicamente es lo que yo haría. Muy bien, y con el influyente, ¿qué recomendaciones le...? Con el influyente, pues yo le recomendaría básicamente 2. Una, no eres el culo del mundo. Los mapas de otros también te pueden enriquecer. No tengas esa necesidad de defender tu mapa, de ser siempre el foco. 2, ni siquiera Dios cae bien a todo el mundo. Wow, está bien. Entonces, exprésate con libertad. No te sientas juzgado por expresar, ¿no? Hay veces que no expresamos lo que expresamos, pues nos sentimos juzgados y queremos caer siempre bien. Si queremos caer bien a todos, al final nos vamos a mantener en una zona gris donde vamos a perder autenticidad. Pues eso que busca muchas veces el perfil amarillo, que es la propia autenticidad, desde esa capacidad de influencia que él busca, ¿no? Ese reconocimiento, pues pierdes autenticidad, empiezas a no ser creíble. Entonces, expresa con humildad y autenticidad lo que expongas y, oye, cuando te atacan, no están atacando tu mapa, no te están atacando a ti. Los perfiles amarillos se lo suelen llevar muy a lo personal. Creen que cuando atacan mi mapa, están atacándome a mí, pero es falso. Eso es una de las cosas que yo creo que más he trabajado y todavía tengo ramanazos, todavía hay cositas por ahí por trabajar, que de repente aparece ahí mi super amarillo y me dice, no, esta vez sí que es a mí. Y digo, no, que es al mapa, que es a nosotros. No, pero creo que es un trabajo súper interesante. Cuando alguien ataca algo, joder, no está atacándome a mí, está atacando mi forma de ver la realidad. Y eso me da paz. Me da paz. Esta semana además he tenido varios episodios y eso me daba paz. Decir, bueno, es un mapa, no tiene nada que ver contigo. Si hubiera estado otra persona expresando esto mismo que has expresado tú, esa persona se hubiera comportado de la misma manera y hubiera atacado de la misma manera. Es su historia, no es la tuya, relaja. Muy bien, o sea, en resumen, para el dominante es, bajémosle un poquito las revoluciones. Al amarillo, no, pero pues al influyente, no te lo tomes personal. No te lo tomes personal, sería el titular, sí. Y al sereno, ¿qué le podemos recomendar? Al sereno. Al sereno, pues mira, voy a empezar ya por el titular, ¿o lo quieres dar tú? Bueno, dalo tú. Y yo hago un argumento. Bueno, al sereno básicamente lo que haría es, el mundo necesita tu opinión. ¿No? No te la guardes. Si te guardas tu opinión, al final esa parte armónica de ver el mundo nos la estamos perdiendo todos, que curiosamente es la parte que más paz nos da. Uh-huh. Pues mira, tal como está crispado ahora mismo el entorno político,
falta mucho patrón sereno. Totalmente. Huele mucho a patrón dominante. Falta este patrón. Nadie levanta la mano ahí para decir, ¿ponemos un poco de paz en todo esto? Pues, sé valiente. Sí. Patrón sereno, sé valiente. Necesitamos de tu valentía porque necesitamos armonizar muchas veces los contextos que se ponen demasiado agresivos. Sé valiente. Por lo tanto, ahí básicamente lo que tiene que trabajar es la valentía. Y sobre todo, la parte importante, otro consejo que yo le daría, evitando el conflicto, no estás evitando el conflicto. Estás generando más conflicto. Por lo tanto, la intención positiva de tu callada no se está cumpliendo. Por lo tanto, habla. Porque si aún se cumpliera, vale, pues vale, pago armonía por la evitación del conflicto. Y el precio a pagar es, o sea, compro armonía y el precio a pagar es que evito el conflicto. Pero es falso. El conflicto no se disuelve y tú entras más en conflicto contigo mismo. Por lo tanto, joder, no estoy pagando nada. O sea, estoy pagando y no consigo nada. Por lo tanto, trabaja esa valentía. Y el patrón que es más analítico. Sea un poquito más abierto. Ábrete a otras realidades. No todo en el mundo de los seres humanos se puede expresar en hechos. Eso es lo que yo le diría, ¿no? Evidentemente, estamos en el mundo de las matemáticas, el mundo de la física, el mundo de la informática, que es lo que yo estudié, pues ahí sí. Pero el mundo de las conversaciones, hay huecos que no se pueden expresar ni con datos ni con hechos. Por lo tanto, ábrete a otras interpretaciones. Podríamos decir, ábrete a tener conversaciones más humanas. Ábrete a tener más conversaciones más humanas. Y luego otra cosa es acércate. Porque el patrón racional tiende a ser muy frío en las relaciones, muy distante. Y desde esa distancia no se crean esas conversaciones donde se crean cosas bonitas. Un equipo, mira Isa, llevamos muchos años acompañando equipos. Y las cosas bonitas se crean desde la pasión, ¿no? Desde el fuego, con energía alta. Hay veces que estas personas no son capaces de subir esa temperatura, esa pasión, ¿no? Y claro, el conflicto crea esas conversaciones acaloradas, esa energía. Si somos capaces de coger esa energía, canalizarla en pro de la creación, será un equipo de alto desempeño, de alto rendimiento. Si estoy todo el día apagando el fuego que genero yo con esa alta temperatura, no estoy haciendo absolutamente nada. Lo que tengo que es canalizar esa temperatura hacia la innovación, hacia la creatividad. Bueno, la ira también es una gran emoción para romper obstáculos. Cuando el equipo dice esto lo sacamos por nuestras narices, es ira. Ahora, cuando esa ira la expreso para atacar a otro. Si lo hago para atacar un muro, la ira está bien, es adecuada, es adaptativa. Si lo hago para atacar a otro, bueno. Para hacer un resumen de esta conversación que me ha emocionado muchísimo, podríamos decir que el conflicto no es bueno ni malo, es necesario. Es necesario porque al final es lo que nos permite avanzar, evolucionar, ver la vida de una forma diferente. Que frente al conflicto, como cada uno de nosotros tiene un mapa, pues cada uno de nosotros tiene una tendencia particular, un patrón particular. Acá acabamos de hablar de 4 patrones, que pues es el dominante, el influyente, el sereno y el analítico, que cada uno de ellos tiene fortalezas a la hora de afrontar el conflicto y también pues tiene unas áreas de desarrollo. Y a manera de titulares y de consejos, pues a cada uno les acabamos de decir, pues al que es dominante baja un poquito las revoluciones, al que es influyente no te lo tomes personal, al que es sereno sé valiente, comparte tu opinión que es muy importante, ayúdanos a apaciguar las aguas, y al que es más analítico, sé más cercano, más humano. No todo se puede expresar con hechos y datos. ¿Se me queda algo por ahí en el tintero? No, está todo bien, has hecho un resumen muy pantera. Y pues me gustaría dejar estos últimos minuticos honrando muchísimo el tiempo
o la vida de todas las personas que nos han acompañado para un espacio de preguntas, dudas, aclaraciones, que acá estamos súper abiertos para ello. ¿Te parece? Claro, yo feliz. Tengo todo el pescado vendido. Esta tarde ya poca cosa voy a hacer. Entonces, no tengo nada mejor que hacer. Además, está en mi patrón el hecho de estar aquí hablando con vosotros y vosotras. Así que... Ok, por ahí rápidamente leyendo en el chat nos han preguntado que si vamos a dejar la grabación de esta conversación. Sí. En los próximos días, estamos creando todos los talleres que vamos a hacer. Estamos creando, desde ese concepto de Ataraxia Academy, vamos a crear a modo de podcast, pues vamos a subir todo a YouTube, vamos a subir todo a redes, pues no me acuerdo, a Spotify, que no, se me ha olvidado, hombre, Spotify. Bueno, cualquier canal de podcast vamos a subir todos estos contenidos en un formato vídeo, en YouTube o en Spotify, porque Spotify ya te permite el formato vídeo, pero en todas las otras plataformas de podcasting, pues vamos a subirlo en formato audio. Así que sí, totalmente. Venga, por acá nos estaban haciendo una pregunta, Quique. Sí. ¿Cuál es la función del mediador y cuándo hay que pedir esta ayuda en un conflicto? Claro, el mediador es clave, primero, cuando no somos capaces de encontrar acuerdos en nuestra misma realidad. Una parte importante de los conflictos, siempre que se empiecen los conflictos, a mí me gusta ir con las cartas boca arriba. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿cuál es tu intención con respecto a lo que está pasando? ¿Qué es lo que quieres conseguir con respecto a este conflicto? Una vez que he hecho esa pregunta, luego le expreso lo que yo pretendo conseguir. Hay una cosa súper importante, que es, y aquí es donde tiene punta también el mediador, es, ¿cómo quieres que acabe la relación después de esta conversación? Esto es clave, Isa. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno de los dos nos damos cuenta que si seguimos con esa actitud la relación se va a dañar, porque imagínate que tú y yo tenemos un conflicto y yo te hago la pregunta de, Isa, vale, tenemos un conflicto, ¿qué es lo que quieres tú? Tú pondrás sobre la mesa tus intenciones. Ajá. Yo pondré sobre la mesa mis intenciones. Evidentemente, si hay un conflicto es porque hay intenciones que pueden estar alejadas. Si no, no habría intenciones, o sea, no habría conflicto. Ahora tenemos que acercar esas intenciones, tenemos que acercar esas posturas. Ahora bien, si yo en un momento, ya te digo, antes de empezar a hablar, yo digo, Isa, ¿cómo quieres que acabe esta conversación? ¿Cómo quieres que la relación acabe? Y me dices, no, yo quiero seguir siendo buena compañera tuya. Ah, Isa, yo quiero exactamente lo mismo. Si en un momento determinado yo alzo la voz, tú tienes permiso para decirme, Quique, si sigues con ese comportamiento, es posible que la relación se dañe. Hemos puesto sobre la mesa lo anterior. Por otro lado, el mediador también nos debe de ayudar a ver las partes de la realidad que nos une. Y el mediador también nos puede ayudar a ver de que si no llegamos a un acuerdo, salimos peor, salimos perjudicados los dos. Vale, ninguno de los dos vamos a llegar al acuerdo óptimo. El que es óptimo para mí o el que es óptimo para ti. Pero no llegar a un acuerdo es mucho peor. Muchas veces las personas en la fragua de la emoción pierden la intención. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi hija y luego pues, su mejor amiga, que casi es mi hija. Se vienen las vacaciones con nosotros, o sea, que a ese nivel, ¿no? Entonces, en la casa del pueblo, Guadalajara, no tenemos un baño. Y eran las fiestas del pueblo, y yo estaba arriba y estaba escuchando cómo estaban discutiendo. Estaban discutiendo por el baño. Que si yo me bañé que ayer, que si tú entraste primero, que si yo entré no sé qué, que ahora me toca a mí, que no me toca a mí, no sé qué. Yo qué sé si no fue a los 15 minutos o 20 minutos ya me hincharon y bajé. Entonces llegué allí y les dije, ¿qué pasa aquí? No sé qué, me empezaron a contar movida. Que Claudia se quiere echar, no sé cuánto, que no, que se me... Entonces yo les dije, ¿qué es lo que queréis? ¿Cuáles son vuestras intenciones? Lo mismo que acabo de decir ahora mismo, ¿no? Entonces me dijeron las dos, bañarnos, ducharnos, y yo dije, no. Digo, no, porque han pasado 20 minutos y ninguna de las dos estáis duchadas. Lo que queréis es llevar razón. Habéis perdido la intención de la conversación. El mediador nos puede ayudar desde una manera de observador a saber cuándo, a través de las conversaciones, hemos perdido la intención. Y empezamos a mezclar otras cosas.
de llevar razón o cosas del pasado, movidas, historias nuestras que tenemos en la propia relación. Y el mediador nos ayuda otra vez a canalizar, a observar de la realidad también. El observador, a través de las preguntas, puede aterrizar muchas de las cosas que son juicios en hechos. Y puede temperar también las emociones. Acordaros que un conflicto se aborda teniendo en cuenta la emoción, sin la emoción. Entonces, cuando el mediador nota que se está temperando mucho la conversación, pues puede simplemente decir, oye, vamos a hacer un pequeño descanso, volvemos dentro de 10 minutos. Sin embargo, cuando estamos nosotros dentro, no somos muchas veces capaces de eso. Un truco que hay cuando no tenemos mediadores es tener como una palabra clave, ¿no? Por ejemplo, claro, por ejemplo, con mi pareja, mi mujer, cuando uno de los dos se da cuenta de que estamos subiéndonos el tono, uno de los dos dice, nos estamos haciendo daño. Y en ese momento, aunque nos fastidie, paramos. Y retomamos después, porque nos estamos haciendo daño de verdad. Entonces, claro, joder, si nos amamos, ¿por qué hacernos daño? No tiene sentido, ¿no? Y nos lo hemos puesto como anclaje. Hay veces que ninguno de los dos se da cuenta. Bueno, pues al final, la pasión es la pasión. Y ahí cuando no te das cuenta es cuando el mediador puede tener un buen papel. Entonces el mediador nos ayuda, por un lado, a aterrizar los juicios en hechos, a temperar las conversaciones y poner siempre las intenciones. Cuando las intenciones se diluyen, se pierden en las conversaciones, volverlo a poner sobre la mesa la intención. Y que es necesario tener un mediador cuando las posturas están muy, muy, muy alejadas. Bueno, es que cuando las posturas están muy, muy distantes, mira, eso es lo que yo llamo conversaciones trascendentales. Una conversación trascendental es cuando las posturas están muy distantes, esas posturas tan distantes generan un clima emocional alto y las consecuencias de que esa conversación no se dé como se debe de dar son gordas, son grandes las consecuencias, ¿no? Para mí esa parte del secreto del éxito de las personas tiene que ver cómo abordamos esas conversaciones trascendentales. Porque esa conversación trascendental me va a llevar a un lado o a otro lado de la vida. Yo me acuerdo cuando jugaba con mi hermano pequeñito, jugábamos, no teníamos juguetes. Y lo que hacíamos era, con un tablero clavábamos clavos, ¿no? Un tablero de madera, y poníamos diferentes clavos en el tablero, ¿vale? Con gomitas rodeábamos el tablero y luego abajo del tablero poníamos como casillas y a cada casilla le puntuábamos. Y luego poníamos el tablero inclinado y tirábamos canicas. Claro, la canica iba dando en los clavos y al final acababa en una casilla. Iban sumando puntos. Entonces, para mí, las conversaciones trascendentales son esos clavos que te llevan a un lado o al otro de la vida. Si yo no soy capaz de tener adecuadamente conversaciones trascendentales con mi pareja, puede ser que me lleve al lado de romper la pareja. Y eso me lleva a otra vida diferente. No sé si mejor o peor, pero me lleva a otra vida diferente. Entonces, ¿es lo mejor o lo peor? No lo sé, pero es lo que quieres. Y muchas veces tiene que ver con la incapacidad que tenemos las personas de poder afrontar esas conversaciones. Y cuidado, que esto lo estoy observando cada vez más en lo público joven. ¿Les está costando tener este tipo de conversaciones? Tengo mi teoría, no lo sé. Todavía no he leído ningún estudio de investigación. Es mi teoría, es mi conjetura. Creo que ellos están teniendo muchas conversaciones a través de las pantallas, medios digitales, donde la emoción, lo máximo que se expresa es a través de los emoticonos, y cuando luego tienen que afrontar conversaciones one-to-one, cara a cara, donde la emoción sí que se expresa, hostias, no estoy mi cerebro no se ha preparado para tener ese tipo de conversaciones. Hay veces que la propia interacción en la adolescencia y en la niñez entre seres humanos nos entrena nuestro cerebro a través del juego, ir luego pudiendo tener unas conversaciones que ya no son de juego, ¿no? Pero como no se tienen, pues que los chicos y las chicas ahora cortan el ghosting, es que ni cortan, es que simplemente se bloquean entre ellos en el WhatsApp. Es que no tienen una conversación para romper una relación siquiera. Total. Oye, pues no veo más preguntas en el chat. Una gratitud infinita con las personas que están dando recomendaciones sobre nuestra certificación. Muchas gracias, de verdad. Se la han pasado muy bien. Y a todas y a todos los que han estado
70 minutos de vida compartiéndola acá con nosotros. Muchísimas gracias. Ataraxia Academy, tu podcast para la gestión del talento. Los últimos martes de cada mes, tu cita con el talento. Síguenos en las principales plataformas de podcasting.